Buenas tardes. Recuerden poner su asistencia, Francisco, hoy. La asistencia de la clase es importante para los controles y para sus acumulados. ¿Ya? Tenemos aquí el día de hoy el tema de los salarios. Vamos a hablar de forma general todo lo que corresponde a la normativa de forma general del Código del Trabajo sobre referente a los salarios. Ya hemos venido abordando parte de esos temas con relación a los contratos laborales, porque cuando uno firma un contrato laboral, en ese contrato queda establecido el monto del salario, si se va a pagar de forma quincenal, si se va a pagar de forma mensual, cuál va a ser el monto en ese sentido. Esa es una de las cláusulas del contrato y es parte de la misma relación laboral. Aquí tenemos también que según el Código del Trabajo, salario es una retribución que paga el empleador, en este caso al trabajador, en virtud del contrato de trabajo o relación laboral. ¿Me escuchan? Francisco, Idalia, Alison, ¿me escuchan? Sí, profe. Perfecto. Entonces, ustedes tienen en el material un archivo PDF, que también ahí tienen contenido, tienen la presentación PowerPoint. También hay videos sobre los salarios, donde vamos a ver de forma general lo que es la definición, que es lo que dice el Código del Trabajo que le acabo de referir. Vamos a abordar el pago de los salarios, cómo es que se paga. Vamos a hablar las medidas de protección del salario. También abordaremos el salario del 13º mes y un cálculo, cómo se establece el cálculo para el salario. Asimismo, también aquí tenemos como objetivo de la clase es que ustedes conozcan lo que es el salario ordinario, el salario mínimo. En el material, en el archivo PDF, está la tabla establecida, la actual, del Ministerio del Trabajo, donde establece cuáles son los diferentes montos de salario mínimo que se deben de pagar a los trabajadores. Asimismo, también aquí vamos a hablar sobre las medidas de protección del salario mínimo, que eso es parte del objetivo. Cómo vamos a ver ejercicios sobre lo que es el salario ordinario, extraordinario, inclusive. Y la tarea de esta sesión de clase es un ejercicio donde van a buscar. Yo les pongo un ejemplo práctico donde ustedes van a sacar el salario por mes, el salario por día, el salario por hora, y vamos a ver lo del aguinaldo. Profe, una consulta. Veo que hay una tarea que no se ha revisado en plataforma. ¿Esa era para la pasada o es para esta que estamos? Recuerden que la pasada, que es la clase práctica, esa no tiene puntaje. ¿Ya? No sé si se refiere a eso. Bueno, voy a revisarla porque me sale como ese 4, creo que es, que no está revisada. Como tarea 4 creo que me sale que no está revisada, pero creo de que sí era formativo. Voy a revisar. Todas las tareas están revisadas. Hay algunas que las duplicaron, que pusieron otro material. Hay algunas que subieron lo que no correspondía. ¿Ya? Pero todas las tareas están revisadas.
Por eso les dije, les mandé la vez pasada un mensaje, les dije, ahí tienen sus exámenes, sus acumulados, revisen para pasarlo a plataforma, para pasarlo a la universidad. ¿Ya? Recuerde poner la asistencia hoy, en que eso es parte del puntaje de los acumulados. Tenemos también en este material que el salario está estipulado en base a las partes, a lo que las partes convengan. ¿Ya? Vamos a compartir pantalla. ¿Ya? ¿Logran visualizar? ¿Logran visualizar? Sí, profe, sí. ¿Ah? Legislación, sí, es el mismo. Sí, legislación laboral. Sí. Ya ahorita ya entré. Aquí tenemos en la primera cuáles son los objetivos y el contenido que vamos a abordar que corresponde a la sesión número 7. Aquí también tenemos Aló, profe. Quería preguntar que si el domingo pasado hubo clase en línea. No, ¿verdad? porque fue el examen. ¿Ya? El día de examen no hay clase. Aquí tenemos lo relacionado a los salarios. Aquí está el concepto que establece el Código del Trabajo, que es la retribución que paga el empleador al trabajador en virtud de un contrato de trabajo o una relación laboral. ¿Ya? Vanessa tiene, acuérdense de la asistencia, oye. Mayerly Urbina, Corea. Melvin Barrio. Aquí tenemos también ¿Ya entraste, pues? el salario. ¿No encontraste? ¿Ah? No hay el link. Te lo va a reenviar. Lo va a mandar al grupo. Dale, dale. Es el mismo link, eso no ha cambiado para que se unan. Está en plataforma y lo tienen en su grupo de WhatsApp. Es el mismo link para la clase. Estamos hablando del salario. El salario Creo que es ese. se estipulará libremente por las partes, pero nunca podrá ser menor que el salario mínimo legal. ¿Ya? Todas las partes pueden establecer con su empleador, ¿ya? Pueden establecer el monto, cualquier monto, pero nunca puede ser menor del salario mínimo, ¿ya? ¿Qué cosa es? Dice que todo trabajador, dice el código, dímelo, micrófono, todo trabajador tiene derecho a un salario mínimo. El salario mínimo será fijado por la Comisión Nacional de Salario Mínimo. Esta Comisión Nacional está conformada por dependencia de la empresa privada, dependencia del Estado, del Ministerio del Trabajo, dependencia también de todos los sindicatos, ¿ya? De la parte sindical del país.
y ellos se reúnen cada año a revisar el salario mínimo establecido y luego se saca una publicación oficial por parte del Ministerio del Trabajo en el cual todas las empresas, instituciones, ¿ya?, que les pagan a sus trabajadores un salario mínimo, tengan que subirle ese monto establecido, ¿ya? Aquí tenemos que el salario se pagará en moneda de curso legal, ¿ya? En el día, en este caso en Nicaragua se pagará en Córdoba, ¿no? En el día del trabajo, ¿ya? Un día de trabajo. No puede ser un fin de semana, un día, o sea, no puede ser un día no laborable. En un día de trabajo, en un lugar donde se presten las condiciones de seguridad, de servicio, tanto para el empleador como para el trabajador, que es el que va a recibir su salario, ¿ya? Hay empresas que pagan con cheque, hay empresas o instituciones que depositan en una cuenta, ya a través de una planilla, depositan en una cuenta bancaria. Hay empresas que pagan con cheque fiscal, ¿ya? Instituciones que pagan con cheque fiscal. O hay empresas que pagan en efectivo y los hacen firmar un documento a los trabajadores cuando le entregan ese dinero, ¿ya? Nunca no se debe pagar un salario en un bar, en una discoteca, ¿ya? No son lugares para pagar salario. Está prohibido. A excepción que sean las personas que trabajen ahí. Pero eso no quiere decir que le van a pagar en el momento que ellos estén en la actividad laboral, sino que les van a pagar dentro del lugar cerrado, en las oficinas de ese mismo lugar, ¿verdad? Por ejemplo, los vigilantes, cuando tienen vigilantes contratados directamente para laborar dentro del lugar. Tampoco se pagará salario con bono, con otro tipo de documento que no sea un documento cambiable. Puedes pagar con cheque, pero tenés que, porque el cheque está sujeto a cambio por parte de los bancos, ¿ya? Pero no puedes pagar con por ejemplo, una canasta básica, un paquete básico, ¿ya? No puedes pagar con alimentos, no puedes pagar con víveres, bienes, tenés que pagarlo en moneda de curso legal, ¿ya? Además, a ese salario se le deben de hacer deducciones legales establecidas por la ley, ¿ya? ¿Cuáles son esas deducciones legales establecidas por la ley? Tenemos ya la cuota del seguro social. ¿Cuánto es la cuota del seguro social actual? 7%. A todos los trabajadores, a nosotros que somos trabajadores, a todos nos quitan cada mes 7%. Silencio en el micrófono. A todos los trabajadores ya de nuestro salario nos retienen, ya nos hacen una retención del 7% en cuestiones de seguro social. Ese dinero tiene que estar enterado por parte del empleador al seguro social, ¿ya? Asimismo, también hay una tabla establecida para retener impuestos sobre la renta. Es cuando yo les hablo de tabla establecida, significa que hay, ¿ya?, una tabla por parte del Estado que de acuerdo al ingreso de ese trabajador se le debe quitar un porcentaje de impuestos sobre la renta. Entonces, nos quitan INS y IR, ¿ya? Pero eso va de acuerdo de conformidad al salario. Además de ello, ¿ya?, si tenemos
Por ejemplo, la afiliación con el sindicato. En las empresas donde hay sindicato y que te piden una cuota sindical, también nos quitan un porcentaje. Asimismo, también los que tienen problemas de pensión alimenticia con una demanda laboral que se los retiene en los trabajos, también se lo quitan, ¿verdad? Asimismo, también cuando el empleador realiza lo que es un anticipo de salario al trabajador, entonces cuando llegue el salario, lo que hace es restar un porcentaje del salario, de acuerdo a lo convenido con el trabajador. Pero no puede cobrar intereses por ese porcentaje. Si estamos hablando que se hizo, o sea, no puede vengar intereses, un anticipo de salario. Si estamos hablando que se hizo un préstamo a través de una normativa, ¿ya? Un préstamo como un fondo de retiro, hay instituciones que tienen fondo de retiro y por ese dinero le pueden realizar préstamos a los trabajadores, entonces ahí sí te tasan intereses de acuerdo a los bancos, ¿verdad? Asimismo también todas las deducciones o autorizaciones, en este caso, que sean convenidas entre el empleador y el trabajador. ¿Alguna duda, inquietud hasta el momento? ¿Mm? Toda, profe. Toda. Dígame. Con referente que le aplican el 7%, me imagino que es con referente al seguro del INC, pero y con referente a lo que le quitan de los impuestos sobre el IR. Ajá. ¿Usted ya vio legislación mercantil? No, todavía no. Usted vea la materia de legislación mercantil, ahí se habla del impuesto sobre la renta. En la ley de impuestos sobre la renta, en el código tributario, ¿ya? Ahí se establece una tabla, hay una tabla, en base a esa tabla, si sus parámetros están en esos porcentajes, ahí se establece qué porcentaje de impuestos sobre la renta le van a deducir a su salario. Eso va a depender del monto de su salario. Pero el impuesto sobre la renta se le deduce al trabajador después de que se le ha hecho la retención del seguro social. Después que se le hace la retención del 7% al salario, ¿ya? Entonces, lo que queda de esa retención del seguro social, lo que queda de esa retención del salario, después de haberle quitado y retenido el seguro, esa cantidad de dinero se revisa en base a una tabla. Si usted está en ese parámetro de acuerdo a la tabla, entonces así se le va a quitar el porcentaje de IR. ¿Ya? El IR, según la ley, se cobra, se va cobrando, se cobra una vez al año. Pero en cuestiones salariales, para no hacer la deducción de un solo tirón una vez al año, entonces lo que hacen es que mes a mes le van quitando un porcentaje de IR, pero ese porcentaje de IR es en base a esa tabla y en base a su salario anual, ¿ya? Pero le van quitando de poquito en poquito, mes a mes, para sumar al cabo del año el total de lo que le deben de quitar por impuestos sobre la renta, ¿ya?
¿Otra cosa? ¿Otra duda? Profe, eso cambió, porque hasta donde yo tenía entendido, una persona, por lo menos en la empresa, ya hay dieros que le llaman ellos. Esos muchachos ganan 200 córdobas, 190 córdobas al día. Si salen el día pues ganado, salen 2, 3 veces al día. O sea, hoy en día las empresas les quitan IR, pero no llegan ni siquiera a 800 córdobas semanales esa gente. Hay una tabla, o sea, el IR no se le puede quitar a todo mundo. Ya, hay una tabla establecida y en base a ese salario que él gana al mes, o sea, a él puede, si usted quiere, le pueden pagar semanal, le pueden pagar quincenal, le pueden pagar diario. Eso va a depender del contrato que tenga con su empleador, del acuerdo pues, que tenga con el empleador. Pero usted esa cantidad, si es diario, si se lo pagan quincenal, tiene que multiplicarlo por 2 para saber cuál es su salario mensual. A ese salario mensual, para saber cuánto es lo que usted gana diario, se hace una división de ese salario mensual entre 30, ¿ya? Y ahí usted va a saber cuánto es lo que gana todos los días, al día. Usted quiere saber por hora, entonces usted va a hacer una división de eso, de lo que gane en el día, para saber cuánto es su salario por hora. Para la tasación de la hora extra, cuando yo le decía que la hora extra se multiplican por 2, ¿verdad? Pero lo que el IR va a depender de su monto salarial. No todo el mundo paga IR, ¿ya? Porque los que, por ejemplo, los que ganan 8,000 córdobas al mes no pagan IR, ¿ya? Eso es hay una tabla. Por eso es que le preguntaba que si había cambiado, porque le digo, porque ellos me han enseñado su colilla y ganan 800 córdobas semanal, estamos agarrando de que son 1,600 quincenal, 3,200 córdobas mensual y le retienen IR, o sea, le retienen 150, 200 córdobas, pero hasta donde yo tenía entendido no podrían, porque no llegan ni siquiera a un tipo de tabla. Habría que ver si ese es su salario real, porque a lo mejor ellos ganan comisión, o sea, ese es el salario tal vez básico. A lo mejor ellos tienen comisión, tienen otra sumatoria que tiene que ver. Es que ellos son dilleros, ese es su precio, ellos ganan 190 córdobas, un día trabajado 190 córdobas, ese es ahí están, 190 córdobas reciben por un día trabajado. Qué raro, sí, porque la tabla no deberían de haberle quitado, porque las tablas, le digo, en los salarios bajos no les cobran IR. ¿Ya? Usted dice que gana al mes, ¿cuánto fue que me dijo? 3,800 córdobas, 3,600 córdobas mensual. 3,800 mensual. Al año habría que ver, porque la tabla es en base al salario anual. Ahí mandé la tabla al grupo. ¿Ah? Mandé la tabla del IR al grupo para que la vean. Le digo, el IR se retiene mensual a los trabajadores, ¿ya? Cuando tienen un contrato laboral, en base a lo que dice la ley, pero los montos que aparecen es como que por el salario anual, ¿ya? Pero a uno le van quitando de poquito en poquito, mes a mes. Maestra, una consulta. Dígame. Sobre lo que está diciendo el compañero Francisco, pero esa tabla del IR, eso va, digamos, para los colaboradores fijos. Si son trabajadores subcontratados bajo un contrato porque no son fijos, lógicamente ahí se le va a retener el IR, aunque gane 3,000 al mes.
si es un colaborador subcontratado. Esa tabla está bajo el régimen de colaboradores fijos. No, también a los subcontratados, si usted tiene un contrato laboral. Recuerde que esos son rentas. El salario es una renta, es parte de la renta que usted recibe. En parte a lo que él dice, pues sí tiene razón, porque ellos son subcontratados y tendría lógica ese sentido, pero al final, pues, me imagino que como tienen en global un montón de colaboradores, a todos le quitan una pizca para no sentirla ella. No, es que o sea, una cosa es lo que paga la empresa como renta, ¿verdad? Y otra cosa es cuando la retención que le hace la empresa al trabajador de lo que recibe de sus ingresos, ¿ya? Entonces, la retención que hace el trabajador es en base a sus ingresos de salario, ¿ya? Entonces, ahí, eso lo que hace la empresa es retiene al trabajador y la empresa no se lo puede quedar ella, tiene que entregarlo al Estado, ¿ya? Tiene que entregarlo al Estado, porque eso es parte de, por ejemplo, de cuando uno pide solvencia fiscal, ¿ya? ¿Qué otra cosa tenemos aquí? Cuando hay falta de cumplimiento del pago del salario en el tiempo convenido, dice la ley que se establece por parte del empleador, tiene la obligación de pagar al trabajador por cada una de las 2 semanas de trabajo subsiguiente, lo que es 1/10 más de lo debido. 1/10 más de lo debido tiene que ir sumando por parte del empleador y tiene que pagárselo al trabajador cuando no se lo paga en tiempo. Si ustedes ven, por ejemplo, la gente que gana quincenal, que le dan por quincena, si la quincena, el día de pago, le cae día domingo, se lo pagan día sábado. ¿Ya? También tenemos que los séptimos días son remunerados si el pago es por periodo quincenal, ¿ya? Lo que es el día domingo, el séptimo día, es remunerado. Asimismo también, aquí también tenemos qué es lo que se considera cuáles son las formas principales estipuladas por el Código del Salario. O sea, por qué tipo de actividad laboral la persona, el trabajador recibe un salario. Cuando hablamos por unidad de tiempo, ¿cuándo hay unidad de tiempo? Cuando solo se toma en cuenta el trabajo realizado en un número de horas o de días sin resultado, ¿ya? Trabajo por unidad de tiempo. Estamos hablando de que el código dice que son 8 horas en el día laborable. Entonces, si su trabajo es por hora y no por resultado, ¿ya? Entonces se llama trabajo por unidad de tiempo. Y se le debe pagar por las horas, ¿ya? Pactada. Si hablamos de unidad de obra o pieza o destajo, ¿ya? Aquí se toma en cuenta lo realizado por el trabajador, o sea, el resultado de la obra, sin considerar que el tiempo que se empleó en la ejecución de la obra. Entonces, hay, por ejemplo, hay trabajadores, por ejemplo, en el sector construcción, ¿ya? Cuando deciden contratar por una obra, ¿ya? Una construcción de una obra, de una casa, ¿ya?
Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que, en este caso, es por el resultado. O sea, me vas a entregar la casa en tanto tiempo. No importa si vas a trabajar más horas de las 8 horas, no importa si vas a trabajar 5 horas, 6 horas, pero la casa se pacta en un determinado tiempo. O por lo menos lo que es la hora fija, lo que es la parte de la base, lo que es la parte de la pared, lo que es la hora fija, ¿ya? Cuando es por tarea es cuando el trabajador se obliga a un rendimiento determinado de un tiempo convenido. Pues hay gente que también trabaja por tarea, por ejemplo en la zona franca, eso es muy característico, ¿ya? Que te dicen me vas a entregar tantas piezas de cuello, tantas piezas para camisa, tantas piezas en determinado tiempo, ¿ya? Salario ordinario. Salario ordinario es el que se devenga por la jornada ordinaria, hablamos de las 8 horas, y es donde está comprendido lo que es el salario básico, los incentivos y las comisiones. Hay gente que tiene salario básico y que además de ello tiene un incentivo por comisión, o sea, gana más le pagan un porcentaje por comisión. Si vendiste, te paga un porcentaje por comisión de venta, si no vendiste no te pagan ese porcentaje. Y lo que es salario extraordinario es el que se devenga lo que hablábamos de la hora extra. Por ejemplo, cuando se establecen la hora extra diaria, que es lo que... Entonces, después de las 8 horas que te quedas 2 horas trabajando, entonces esas 2 horas te las van a pagar doble, ¿ya? Por eso es que cuando hacíamos la operación decíamos que se multiplica por 2. Aquí tenemos la parte de las medidas de protección. Cuando hablamos de medidas de protección, ¿ya? Esto significa que ¿qué medidas establece, ya, el código en relación a los salarios? Dice que el salario, el pago de las vacaciones no gozadas, el 13º mes y las indemnizaciones por riesgo o accidente de trabajo gozan de todos estos privilegios. O sea, estos privilegios significa que te deben, que tu salario, tus ingresos son primero antes que esta circunstancia. Dice que el salario de los trabajadores no será afectado por concurso, quiebra o sucesión. Por ejemplo, si heredan la empresa, si por muerte del dueño de la empresa, si la empresa cae en quiebra, si hay un concurso, por ejemplo, para intervenir la empresa. Entonces se le debe de pagar y garantizar los salarios a los trabajadores primero, antes que los acreedores, antes que las otras obligaciones que tiene la empresa. También, si la empresa tiene créditos, ¿ya? Y tiene que pagar esos créditos, no puede pagar primero los créditos y dejar de pagarle a los trabajadores porque va a ocupar el dinero para pagar esos créditos, ¿ya? Cuando tiene que ver con alimentos, sí es prioridad, ¿ya? Por cuestiones de pensiones alimenticias, en cuanto a la familia, porque los alimentos no solamente son para los niños, también para los adultos mayores, pueden demandar alimentos a los hijos, ¿ya? Y en este caso por la vía judicial, entonces eso es prioritario, ¿ya? Hasta el salario mínimo es afectado en ese caso. Inclusive los anticipos que el empleador haga al trabajador a cuenta de salario no devengarán intereses, ¿ya? Como les decía. Y el trabajador tiene derecho a revisar lo que es la documentación donde firma de lo que recibe. Por ejemplo, si siente que recibió menos, debe de solicitar una revisión de ese salario, ¿ya? Del pago que recibió. Inclusive el salario mínimo es inembargable, no puede embargarse el salario mínimo, aunque venga un embargo judicial por alguna deuda, por alguna obligación,
solamente por alimentos podía embargar el salario judicial. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a cortar por el momento, ya son pocas las que nos quedan para terminar porque ya estoy con el tiempo alcanzado, para que nos conectemos después otro ratito más y terminemos la clase. ¿Estamos de acuerdo? ¿Mm? Para continuar con la clase, porque ya tengo el tiempo alcanzado con lo que dice el... Tengo... Profe, Dígame. Profe, yo no sé si me puede excusar para poder, que ahorita me toca examen el día de hoy. No sé si me puede excusar porque últimamente no puedo entrar a la siguiente sesión, que es la que ahorita va a dar la segunda, para poder repasar el examen, para lo del examen. No sé si se puede. Me envía un WhatsApp para ponerlo ahí en la lista, para justificar Es su que asistencia. yo ahorita en la lista de ahorita yo le puse presente. Franklin, Ulises, González Hernández le puse presente, le puse a la par en esta, pero en la siguiente no le he puesto por motivo que como no voy a presentarme porque necesito estudiar para el examen, no sé si me puede dar ese chance. Eso le digo, mándeme un WhatsApp justificándose. Eso que me está diciendo usted, me lo envía por WhatsApp para justificarle la asistencia. En el grupo. Pues en el mándalo grupo. en el grupo si quieren, no importa. Cualquiera de los dos. Dele, pues está bien. Cualquiera de los dos. Está bien.